Hay nombres que solo con oírlos ya nos evocan el mal en estado puro. Y el de Theodore Robert Bundy, sin duda, es uno de ellos. Pero lo más aterrador de su historia no es solo la brutalidad de lo que hizo, sino la increíble máscara de normalidad que usaba para ocultar al monstruo que era. Vamos a meternos de lleno en esa escalofriante doble cara. Y es que esto lo resume todo, ¿verdad? El contraste que definió su vida es brutal. Por un lado tenías al joven carismático, prometedor, un estudiante de Derecho con un futuro que parecía brillante en la política. Y por el otro lado estaba el depredador, un ladrón, un secuestrador y al final un asesino sádico. ¿Cómo es posible que ambas cosas convivieran en una persona? Pues será la manifestación más extrema de una personalidad psicópata, un actor increíble capaz de imitar las emociones humanas sin sentirlas, creando un personaje que era pura ficción. Si nos vamos a principios de los años 70, la vida de Ted Bundy parecía, de película. Estaba construyendo un currículum impecable, se rodeaba de gente influyente y proyectaba una imagen de ciudadano modelo que nadie se hubiese atrevido a cuestionar. Y fijaos bien, porque cada uno de estos logros era en realidad una pieza más de su disfraz. Se graduó en psicología, que claro, le dio un montón de herramientas para entender y manipular a la gente. Recibió una medalla de la policía, la misma policía que luego lo estaría cazando. Trabajó para un gobernador, consiguiendo cartas de recomendación que le abrieron de par en par las puertas de la Facultad de Derecho. Era la fachada perfecta. Pero claro, mientras todo esto pasaba a la vista de todos, en privado, una sombra terrible empezaba a crecer. Y llegamos a 1974, el año que lo cambia todo. Fue el inicio de su oleada de asesinatos, cuando mujeres jóvenes empezaron a desaparecer a un ritmo que daba pánico, primero en Washington y luego en Utah. Esta cronología da auténtico pánico. La velocidad de sus ataques era aterradora. En solo 6 meses, de febrero a julio, al menos 6 mujeres desaparecieron, una tras otra. La alarma, por supuesto, iba en aumento con cada caso, pero la policía todavía no tenía ni idea de a quién buscaban. El agresor era un fantasma que, como descubrirían muy pronto, usaba un método muy calculado. Aquí está la clave de todo, ¿eh? Bundy no usaba la fuerza bruta de primeras, no. Usaba la manipulación psicológica. Su Volkswagen Beetle se hizo tristemente famoso, pero su truco más común era el del brazo enyesado. Una artimaña para explotar la compasión de sus víctimas. Les pedía ayuda para llevar unos libros al coche, por ejemplo, y en cuanto se quedaba solas con ellas, atacaba. Era un depredador que convirtió la bondad humana en un arma en su contra. Pero por muy listo que se creyera, el cerco empezó a estrecharse. Su primera detención, en el 75, fue casi de chiripa, pero incluso encerrado, su capacidad para el engaño y su audacia fueron terriblemente subestimadas. Nadie se imaginaba hasta qué punto era escurridizo. Y todo empezó con algo tan tonto como una simple parada de tráfico. Al registrar su coche, la policía encontró lo que solo se puede describir como un kit de secuestro. Esto lo conectó directamente con el intento de secuestro de Carol Daronch, una de las poquísimas mujeres que logró escapar y que más tarde fue clave para identificarlo en el juicio. Pero claro, Bundy no era de los que se quedaban quietos. En 1977 se fugó no una, sino 2 veces. 2. La primera, de película, saltando por la ventana de una biblioteca mientras preparaba su propia defensa. Y la segunda fue todavía más increíble. Cerró un agujero en el techo de su celda. Estas fugas demostraron su inteligencia, sí, pero sobre todo su absoluto desprecio por la justicia. Tras su segunda fuga, Bundy puso rumbo a Florida. Y allí, sintiéndose libre y sin nada ya que perder, desató el horror absoluto. Dejó un rastro de devastación en un periodo de tiempo muy corto, pero increíblemente terrorífico. El escenario fue la residencia de estudiantes Chi Omega. En plena noche, Bundy entró y, en cuestión de minutos, cometió una auténtica masacre que dejó en shock a todo el país por su violencia pura y desmedida. En apenas 15 minutos atacó a 4 chicas mientras dormían. Margaret Bowman y Lisa Levy fueron asesinadas. Otras 2, Karen Chandler y Kathy Kleiner, sobrevivieron de milagro. Pero hubo algo crucial. Una testigo, Nita Nieri, vio a Bundy salir del edificio. Su testimonio sería fundamental para poder condenarlo. Y justo antes de que lo atraparan por última vez, Bundy cometió su acto más depravado. Secuestró y asesinó a Kimberly Leach, que tenía tan solo 12 años. Fue un crimen que demostró que su maldad ya no tenía ningún tipo de límite y que su brutalidad iba a más. Su captura en Florida ya fue la definitiva. Fue el principio del fin. El juicio que vino después fue un espectáculo mediático que por fin iba a sentar a Bundy frente a la justicia por sus crímenes más atroces. Y aunque había muchísimas pruebas contra él, hubo una en particular que destacó por encima de todas y que se convirtió en la pieza central del caso.
una prueba que además fue un hito para la ciencia forense, una marca de mordisco encontrada en el cuerpo de una de las víctimas. El caso contra él era, blindado. Tenían el testimonio de Nitanieri que lo colocaba allí. Tenían pruebas de fibras que lo conectaban con otras víctimas. Y, sobre todo, la odontología forense. Un experto demostró al jurado que la marca de mordisco en el cuerpo de Lisa Levy, solo, y digo solo, podía haber sido hecha por Ted Bundy. El jurado no tuvo muchas dudas, la verdad. Tardaron menos de 7 horas en deliberar. El veredicto fue unánime, culpable, y el juez, al dictar la sentencia de muerte, describió lo que había hecho como algo extremadamente malvado, atroz y vil. En los días previos a su ejecución, Bundy empezó a confesar. La cifra oficial superó los 30 asesinatos, pero la terrible verdad es que el número real de sus víctimas es un misterio, que muy probablemente nunca llegaremos a resolver. Y si quedaba alguna duda de su absoluta falta de humanidad cuando le preguntaron sobre la mentalidad de un asesino, su respuesta fue esta, tan escalofriante. Demostró una desconexión total con el valor de la vida. Los demás eran simplemente objetos para él. No había ni una pizca de remordimiento, nada, solo un vacío absoluto. Finalmente, después de años de apelaciones, su rastro de destrucción llegó a su fin. En la mañana del 24 de enero de 1989, la sentencia se cumplió. La historia de Ted Bundy nos obliga a mirar de frente a una verdad que incomoda, ¿no? Y es que el mal no siempre lleva un rostro monstruoso. A veces se esconde detrás de una sonrisa, de una fachada de éxito y de encanto. Y al final nos deja con esa pregunta flotando en el aire. ¿Cómo podemos reconocer el peligro cuando se disfraza tan perfectamente de normalidad?